Buenas tardes, este es el seminario de mecánica de fluidos. Mi tema, o el tema de mi grupo, es el sistema de distribución de agua potable. Nuestro grupo es el número 15. Sus integrantes son Pedro Cortés, Yaritza Godoy, Nicole Rojas y Luciano Sassari, además de mí, quien les habla, Vanessa Rojas. Introducción. El agua es un recurso indispensable en nuestra vida. La utilizamos día a día, no solo para beber, sino que también como medio de transporte o incluso en la economía. El 3% del agua en nuestro planeta es agua dulce, de la cual el 1% está en estado líquido en forma de ríos y napas subterráneas. ¿Cómo llega el agua potable a nuestros hogares? ¿De qué materiales viaja hacia nuestros hogares? ¿Son estos materiales aptos para su transporte? Abrir una llave de agua en nuestro hogar solo es el último paso que ésta recorre si es el último paso. ¿Qué proceso es el que asegura la calidad del agua que se está utilizando? Usos del agua. Día a día nosotros utilizamos el agua ya sea de manera directamente consumiéndola o de manera indirecta como la electricidad. El uso del agua potable se clasifica en dos grupos, el uso consultivo y el uso no consultivo. El uso consultivo es aquel que no vuelve a la fuente de donde proviene, por ejemplo el agua que bebemos. Y el uso no consultivo es aquel que vuelve a la fuente, como por ejemplo una pileta o una piscina. Los principales usos del agua. El agua es utilizada de diversas formas, por ejemplo en usos domésticos, como la utilizamos en todo nuestro hogar, público, como por ejemplo cuando regamos parques, agrícola y ganadero, para riego de cultivos o alimento de animales, industria como la minería, transporte, recreación, energético como la electricidad y redes de emergencia como bomberos. El agua dulce en nuestro planeta. Recordemos que el agua es un recurso no renovable. El 97% del agua en nuestro planeta es salada y solo el 3% corresponde a agua dulce. De este 3%, solo el 1% está en estado líquido y el 2% restante en forma de glaciares. Del agua dulce, el 79% corresponde a glaciares, el 20% a aguas subterráneas, siendo el 1% restante aguas superficiales. Fuentes de agua. Las fuentes subterráneas están bajo la superficie de la Tierra. Es parte de la precipitación que se infiltra a través del suelo hasta llegar al material rocoso que se encuentra saturado de agua, el cual no filtra. Un ejemplo de ello son los manantiales naturales. Aguas superficiales deben ser sometidas a un tratamiento previo antes de su consumo. Principalmente son ríos, arroyos, embalses y lagos. Los océanos también corresponden a aguas superficiales, pero estas corresponden a aguas saladas, las cuales deben ser desalinizadas antes de su consumo. Fuentes pluviales son aguas provenientes de las lluvias, que escurren superficialmente por cunetas o por alcantarillas, que pueden ser almacenadas en aljibes. Depende netamente de la cantidad de lluvia que se produzca en el año. Calidad del agua. Corresponde a las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas del agua, que se vuelve apto para su consumo. Luego de que el agua es almacenada, para más tarde ser tratada a través de distintos procesos, tales como la desinfección, filtración o desalinización, los cuales cumplen la función del tratamiento del agua en espera. Componentes principales de las plantas de tratamiento. Las rejas, que son utilizadas para la filtración del material más grueso. Desarenados, que se utilizan para filtrar el material fino en suspensión. Flocuradores, donde se adicionan químicos para decantación de sustancias y materiales muy finos que no fueron filtrados en los procesos anteriores. Decantadores, que separan parte importante del material fino. Y filtros, para el tratamiento del material en suspensión restante. Hola, mi nombre es Pedro Sebastián Cortés Camp y yo le voy a hablar sobre los sistemas de abastecimiento de agua potable. Un sistema de abastecimiento de agua es el conjunto de infraestructura, equipos y servicios destinados al suministro de agua para el consumo humano. Son sistemas diseñados y construidos a partir de bases de ingeniería, claramente definidos y aceptados. Sistemas convencionales. Un sistema convencional es aquel que brinda el servicio de agua potable al usuario a nivel de vivienda de una comunidad y o pileta pública. Unidades operacionales. Tenemos la captación, pretratamiento, línea de conducción, línea de impulsión,
planta de tratamiento, estación de bombeo, reservorios, línea de aducción, red de distribución, conexión domiciliaria y pileta pública. Existen dos tipos de sistemas convencionales, uno es por gravedad y el otro es por bombeo. A continuación les voy a hablar sobre el sistema convencional por gravedad. El sistema convencional por gravedad sin tratamiento. Sistemas cuya fuente de abastecimiento son las aguas subterráneas. En estos sistemas, al existir una filtración natural en el subsuelo, el tratamiento de agua consiste en realizar solamente la desinfección. La captación de un manantial puede ser de ladera o de fondo y la galería con drenes superficiales. Sistema convencional por gravedad con tratamiento. Las fuentes de estos sistemas son aguas superficiales que discurren por canales, acequias, ríos, etc. o están en embalses o lagunas. Por la naturaleza de la fuente requieren una planta de tratamiento diseñada en función al caudal y la calidad física, química y bacteriológica del agua cruda. Sistemas convencionales por bombeo. Existe el sistema convencional por bombeo sin tratamiento. La fuente de abastecimiento es el agua subterránea o subalvea. La fuente se encuentra en una cota inferior a la cota de la localidad que requiere el servicio. Se utiliza en una estación de bombeo para impulsar el agua hasta el nivel donde pueda dar el servicio de la localidad. Sistemas convencionales por bombeo con tratamiento. Las fuentes son las aguas superficiales y están ubicadas a una cota inferior a la cota mínima de la localidad a ser entendida. Se requiere una estación de bombeo para impulsar el agua hasta el nivel donde se puede atender a la localidad y se requiere de una planta de tratamiento para acondicionar el agua cruda para el consumo humano. Buenas tardes, mi nombre es Yaritza de Corrego y voy a hablar sobre los sistemas no convencionales. Los sistemas no convencionales son aquellos que son soluciones individuales o multifamiliares dirigidas al aprovechamiento de pequeñas fuentes de agua. El primer sistema que le voy a hablar es captación de agua de lluvia. Es un sistema que consiste en la recolección, transporte y almacenamiento del agua de lluvia que cae sobre una superficie para su uso posterior. La ventaja es su simplicidad y el bajo costo de implementación. La desventaja es que el suministro queda condicionado a la variación de las precipitaciones. Requisitos previos. Antes de comenzar con el diseño se tiene que tener en cuenta para qué usos y la cantidad de agua que se quiere utilizar o destinar para ellos. Y además los niveles de precipitación pluvial semestrales o anuales. Esto es para tener una cuantificación del volumen de agua que queremos recolectar. El volumen de agua se puede medir con la fórmula que aparece ahí en el Power. Y además de eso, se tiene que tener en cuenta el presupuesto con el que se cuenta. El diseño se compone de las siguientes partes. Superficies de captación. Las áreas o superficies de recolección pueden ser cualquier superficie no permeable por donde escurra el agua de lluvia y sea factible a recolectar. En las diferentes ciudades encontramos que los materiales con que se construyen los techos son diversos. Pueden ser de metal, plástico, fibra de vidrio, barro y concreto, etc. Estos tendrán un mayor grado de captación mientras sean más lisos y menos porosos. Es importante mencionar que la limpieza de la superficie de captación facilitará el funcionamiento del sistema y permitirá tener una mejor calidad del agua. Conducción del agua de lluvia, la siguiente parte. Son los canales horizontales y los tubos verticales que son instalados para capturar el agua de la lluvia que corre por el techo y el socarrón de los edificios y se requieren para hacer llegar el agua desde el techo o del área hasta el área de almacenamiento. Los canales pueden ser continuos o cortados y conectan con tuberías que van a prefiltros o al sistema de congeladores previos a él o a los filtros. Esto depende el tamaño de la tubería depende de la cantidad de agua que se quiera hacer pasar por ellos. Para áreas de captación pequeñas o medianas, con canales de 7,5 a 110 centímetros
5 a 7.5 centímetros es suficiente. Si la superficie es grande, las tuberías más comunes utilizadas van desde los 11 centímetros en adelante. Los canales o canaletas horizontales deben colocarse con una inclinación efectiva del 2 al 4% de la entrada del agua del techo al tubo de bajada. Y los más comunes son las medias cañas de 5.5 centímetros de radio, conectadas en embudo o reducciones que den el diámetro adecuado para la bajada vertical. Para los canales se utilizan diversos materiales como aluminio, vinil, PVC, etc. Cisternas, tanques y otros elementos de almacenamiento. El criterio principal es la capacidad de reserva o el tiempo que se desea almacenar agua. Se consumirá durante la misma temporada de lluvia o se concentrará para consumirla durante el periodo de sequía o estiaje. O se realizarán las dos acciones al mismo tiempo. Las cisternas se pueden construir con materiales comunes de construcción o en algunos lugares se pueden encontrar prefabricadas. Pero siempre se deben tener en cuenta las siguientes cosas. Debe ser opaca y de preferencia no le debe dar el rayo del sol directamente. Para cisternas de agua potable es necesario que no esté pintada o barnizada con materiales tóxicos. La cisterna o tanque de almacenamiento debe taparse para evitar que ingrese suciedad al agua y además debe poder limpiarse fácilmente. Además, habiendo tomado en cuenta el sitio donde se va a colocar, se debe decidir si es que va a ser enterrado o superficial. Para la enterrada es necesaria excavar un hoyo de las dimensiones deseadas, para el cual se recomienda tener un estudio del suelo y también considerar las condiciones sísmicas de la zona, así como la posible incidencia de inundación o deslaves que pudieran afectar la estructura de la misma. Y superficial, se construye una estructura sobre el suelo o alguna otra superficie con la ventaja de menos gasto al evitar la excavación y más facilidad de mantenimiento o reparación. La desventaja es que ocupa más espacio. Filtros y calidad del agua. El tratamiento, filtración y o desinfección es un elemento clave de cualquier sistema de captación, aunque dependerá del uso final que se le quiera dar al agua. Algunos de ellos son los prefiltros, que son aquellos que se colocan antes de recolectar el agua en la cisterna, en el trayecto de la conducción o justo al final del mismo. El objetivo es evitar lo máximo posible la entrada de basura, materia orgánica y otros contaminantes a la cisterna o al tanque de almacenamiento. Se pueden utilizar sedimentadores, los cuales tienen el objetivo de frenar la velocidad del agua en su descenso, permitiendo que algunos sólidos o arenas se sedimenten o que se vayan al fondo de este. Y los prefiltros de partículas gruesas, que su objetivo es hacer que el agua fluya a través de una malla o de piedras seleccionadas para que se filtren las partículas gruesas que van quedando desde el proceso anterior. Filtración. Son aquellos sistemas que se colocan después de recolectar el agua en la cisterna y antes de llegar a su punto de distribución final o uso final. El objetivo es eliminar partículas pequeñas, sólidos y sustancias químicas disueltas o metales pesados que pudiesen ser nocivos. Si el agua se va a destinar para usos potables, también se debe eliminar en esta fase el color, el olor y sabor del agua, así como la presencia de sales y minerales en caso necesario. Algunos filtros comerciales son el carbón, la arena sílica, la osmosis inversa. Desinfección. Se refiere a la eliminación de microorganismos vivos patógenos, que pueden ocasionar en algunos casos enfermedades, como por ejemplo algas, hongos, parásitos, bacterias, virus. Estos son solo algunos de los métodos más utilizados, como que son el cloro, el ozono, plata coloidal, etc. Bombas o sistemas de elevación del agua. La utilización de estos equipos depende del tratamiento que se requiera darle al agua. Por lo regular se necesita algún sistema de bombeo o, si es posible, se debe diseñar el sistema de captación de tal manera que por gravedad se pueda distribuir el agua captada y tratada. Pero el sistema de captación y tratamiento que utilice filtros es necesario utilizar una bomba electromecánica o sistema de elevación de agua que nos permita hacer pasar el agua pluvial por los filtros y elevarla a su contenedor final que se ubicará en el techo de la vivienda, de tal manera que de ahí se distribuya
a la casa por gravedad. Sistemas complementarios y alternativos de ahorro de agua. Se pueden implementar medidas de ahorro de agua que permitirán que el sistema de captación presente mejores resultados, ya que el agua debe ser utilizada racionalmente y cualquier reserva extra rendirá muchísimo más. Algunos de los sistemas más sobresalientes son los ahorradores de agua en la caja del excusado o inodoro, urinarios que no utilizan agua y urinarios mixtos de bajo consumo, accesorios e implementos para el consumo controlado del agua, sistemas de saneamiento seco, técnicas de reutilización del agua e inodoros con menos capacidad hídrica. El siguiente sistema son los pozos con bombas manuales. Son soluciones compuestas por pozos perforados excavados debidamente protegidos que pueden ser del tipo familiar o multifamiliar. Las bombas manuales son en su mayoría bombas aspirantes e impelentes. Según ellos, se utilizarán para pequeños desniveles, bombas aspirantes o bombas de acción directa. Las bombas aspirantes extraen agua desde pequeñas profundidades, creando un vacío parcial en la tubería de succión. Dado que dependen de la presión atmosférica para que el agua llegue a la superficie, su utilización queda limitada a regiones donde la capa freática tiene profundidad de hasta 7 metros. Y las bombas de acción directa pueden operar para desniveles de hasta 12 metros. Se trata de bombas con aspirantes impelentes, con émbolo de acción recíproca. Su principio es semejante al anterior, con la diferencia de que la fuerza motriz se está directamente aplicada al émbolo o pistón. Para desniveles intermedios y grandes se utilizan bombas aspirantes e impelentes para pozos profundos, que pueden alcanzar profundidades de hasta 45 metros y presentan en su estructura el cilindro sumergido por debajo del nivel del agua. El bombeo se realiza sin necesidad de cebado previo. Existen diversas variantes de esta bomba en cuanto a la forma de aplicar la fuerza motriz. Las bombas también de diafragma, se utilizan para pozos profundos. Su principio es parecido de las bombas aspirantes, solo que en este caso se aprovecha la fuerza del operador, convirtiéndola en una acción de bombeo mediante la alternación de la tensión y la distensión de una membrana elástica, que es el diafragma, en un sistema cerrado que es llenado con agua. Y las bombas de cavidad progresiva, cuyo principio consiste en un movimiento de rotación que proporciona la energía necesaria para elevar el agua hacia la superficie. Una de las ventajas de estas bombas es la simplicidad de su conversión en bombas motorizadas o de energía motriz animal. Dependiendo del tipo de protección del pozo y de la presencia de puntos de contaminación, el agua debe ser desinfectada antes de ser consumida por el ser humano. El siguiente sistema son los manantiales con protección de vertiente. Se constituyen en sistemas de abastecimiento de agua a partir de captación segura de pequeñas fuentes de agua subterránea, ubicadas cerca de la vivienda o grupo de viviendas. Esta solución se compone de captación y surtidor, en el lugar donde se ubica la fuente de conducción a los usuarios mediante tubería de pequeño diámetro. El nivel de servicio puede ser del tipo familiar o multifamiliar, según la capacidad de la fuente y del número de usuarios. Los manantiales son simplemente aguas subterráneas que afloran a la superficie y que se presentan con frecuencia en forma de pequeños pozos o lugares húmedos al pie de las colinas o a lo largo de orillas de los ríos. Los dos tipos más corrientes de manantial son los de agua descendente y los de agua ascendente o artesianos. Hola, buenas tardes. Yo soy Luciano Sassari y voy a hablar de los tipos de redes de distribución. Los tipos de redes se distribuyen por la forma de funcionamiento, que son las redes ramificadas, malladas y mixtas. También están por la diferenciación de presiones, que son las redes en pisos, y por el distinto uso de la calidad del agua, que son las redes dobles. Red ramificada. El sistema ramificado consiste en una tubería principal o arteria maestra de la que se derivan arterias secundarias, de las que a su vez parten otras de tercer o cuarto orden, cada vez menores y en forma análoga a los nervios de un agua. En este tipo de red, cada punto recibe el agua solo por un camino, siendo en consecuencia los diámetros cada vez más reducidos, a medida que las tuberías se alejan de las arterias principales. Este tipo de red presenta el problema de que una avería en un punto de la misma deja en seco toda la red a continuación del punto averiado.
Red reticulada o mallada. En el sistema de red reticulada, los rabales de la red anterior se unen formando mallas o retículos. El agua puede llegar a un punto determinado por varios caminos. En este tipo de redes existe un problema de indeterminación del sentido de circulación del agua, pero tiene la ventaja de que en caso de avería, el agua llega al resto de la red por otras tuberías, no faltando más que en el tramo averiado, que se puede aislar por medio de válvulas emplazadas de modo que formen pequeños polígonos cerrados y independientes. Las dimensiones de los tramos aislados dependen de la importancia de la población y de los efectos de la carencia de suministros en los mismos. Red mixta. En las redes malladas pueden derivarse subsistemas ramificados, como el de la figura. Este tipo de red participa de las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas anteriores. Redes en pisos. Hasta ahora todo lo expuesto se refiere al caso de establecimiento de una red única en la ciudad, pero en caso de poblaciones en que, por regla general, el abastecimiento se efectúa con aguas que llegan a distintos niveles o en los que no es posible disponer de un depósito único que alcance a toda la población, o que existan puntos de la red que presentan diferencia de presión. Se recurre a dividir estas zonas escalonadas con diferentes presiones y calcular la red de cada una como si fueran independientes, es decir, el establecimiento de redes diferenciadas por su distinta presión estática. Redes dobles. Las redes dobles pueden implantarse cuando se quieren distribuir aguas de distintas calidades para distintos usos. Por ejemplo, el agua reutilizada que no alcanza el grado de potabilización adecuado y que sin embargo puede emplearse para riego de jardines, limpieza de calles, extinción de incendios o para usos agrícolas. Habría por tanto una red de agua potable y otra dedicada a servicios. No obstante, se recomienda siempre que se pueda la instalación de redes únicas. Ahora voy a hablarles sobre las ventajas e inconvenientes de las mallas, de las redes ramificadas y malladas. Ventaja de una red ramificada. La longitud de conducción es inferior a la red mallada. Los accesorios a instalar son menores, como válvulas, y la obra civil es también menor. El coste de implementación también es inferior. Las desventajas de la red ramificada. Las presiones y caudales disminuyen a lo largo del recorrido de los tramos. Las ampliaciones de la red, prolongando los ramales y los incrementos de consumo, dan lugar a presiones insuficientes, si no se tuvo en cuenta inicialmente en el proyecto. Ventajas de una red mallada. En el caso de una rotura o corte en el servicio, el suministro puede continuar en toda la red, salvo en el tramo variado, que quedará aislado mediante válvulas. No existen diferencias de presiones tan acusadas entre distintos usuarios, como en la red ramificada. Desventajas de la red mallada. El coste de ejecución es muy superior a la red ramificada. El sistema de valvulería a instalar para el correcto funcionamiento de la red, así como otros accesorios, repercuten considerablemente a la instalación. Hola, mi nombre es Nicole Rojas y yo le voy a hablar sobre el caudal. El caudal se puede definir como el volumen de fluido que circula a través de una sección en una tubería, como una cañería, por una unidad de tiempo. Existen distintos métodos y formas de poder medir el caudal, que principalmente se dividen en dos, en corrientes libres y el caudal en tuberías. La medición del caudal en corrientes libres también a su vez se puede dividir en dos, que se basa una en la geometría y la sección de la velocidad media del flujo. Aquí, en este tipo de medición, se debe conocer exactamente la geometría de la sección a medir y no puede variar. El caudal se expresa de la siguiente forma, como caudal es igual a la velocidad media por el área en función de la altura. Para poder medir la velocidad media, para luego así poder calcular el caudal,
Se puede ocupar un correntómetro, uso de instrumentos en el efecto Doppler y también mediante los tubos de Pitot, como podemos ver en la imagen. La segunda forma de medir el caudal en corrientes libres es a través de la dilución de los trazadores. Aquí se utiliza un trazador químico o atómico para así determinar el grado de disolución alcanzado y de esta forma poder ver el caudal, el volumen del caudal que se ha diluido. Los trazadores que comúnmente se utilizan en el mercado son tres. Pueden ser químicos, que corresponden a la sal común y al dicromato de sodio. También pueden ser fluorescentes, en donde se utiliza la rodamina, y el otro tipo puede ser materiales radioactivos como el yodo 132, el bromo 132 y el sodio. La medición de caudales que se basa en las tuberías, una forma eficiente de medir este caudal es ponerle restricciones a esta tubería en diferentes secciones para así medir las diferencias de presión que existe entre un punto de baja velocidad y alta presión y otro punto de alta velocidad y baja presión. Aquí podemos ocupar la fórmula de la ecuación de Bernoulli. Algunos elementos que se utilizan para medir el caudal son el tubo de Venturi, que es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por un fluido. La placa orificio es una restricción con una abertura más pequeña que el diámetro de la cañería en la que se va a insertar. Así, el flujo va a fluir a través de la tubería y la placa, en donde la velocidad del flujo va a disminuir y va a generar la medición de su caudal. Existen tres tipos de placa orificio. La concéntrica, que sirve para medir los líquidos que pasen por esa tubería. La excéntrica, que serían la B y la C, sirve para gases en donde se produzcan cambios de presión y que generen una condensación. Y la segmentada se utiliza en tuberías que tienen elementos que se encuentran en estado de suspensión. El último instrumento que se utiliza generalmente para medir caudal es una boquilla o tobera de flujo. Aquí se produce una contracción gradual de la corriente de flujo que es seguida por una sección cilíndrica recta y corta. Es útil para fluidos que contienen muchas partículas en suspensión o restos de sedimentos, pues por su forma hidrodinámica genera que estos restos de sedimentos se transporten y finalmente queden adheridos a la tobera. Tuberías. Una tubería es un conducto que cumple la función de transportar agua y otros fluidos. Se pueden dividir en tres: las tuberías principales, las cuales tienen una forma de circuito de red de abastecimiento de agua y la ciudad. Tienen aproximadamente 350 milímetros o más de diámetro y no va conectado de forma directa a una red domiciliaria. Las tuberías secundarias son aquellas en donde su diámetro fluctúa entre los 250 y 350 milímetros y se usan en la tubería principal formando mallas o redes conectadas. La distancia que las separa es de aproximadamente 10 metros y en estas es donde recién se puede realizar una conexión domiciliaria. Y las tuberías locales son las pequeñas de la red que tienen un diámetro de 150 milímetros y solo alimenta algunas calles de una ciudad. Aquí podemos ver distintos tipos de tuberías: las tuberías de hierro fundido, las tuberías de acero, tuberías de cobre, que son las más utilizadas por su alto grado de generar la muerte de gérmenes infecciosos. También las tuberías de hormigón, que son las que más se utilizan para las redes principales, y las tuberías de PVC, que son las más comunes usadas por las tuberías domiciliarias. El sistema de distribución de agua potable en la región. En la región de Atacama, la distribución de agua potable se encuentra a cargo y está atribuida a la empresa Aguas Chañar, que es una sociedad anónima con 3 localizaciones en la región. La localización norte corresponde a Chañaral, El Salado, Diego de Almagro e Inca de Oro. La localización centro correspondiente a Copiapó, Tierra Amarilla y Waipote, y la localización sur que corresponde a Freirina, Vallenar y Huasco. El agua potable que nos abastece Aguas Chañar proviene principalmente de las napas subterráneas y ríos como el río Copiapó y río Huasco, sustentando no solamente el agua que llega a nuestros hogares, sino a la agricultura y a la minería. Para que el agua llegue a nuestros hogares a lo largo del tiempo, la estructura hidráulica ha cambiado.
Hoy es a través de tuberías y es transportada por gravedad sometida a equipos a procesos de elevación e impulsión para que así sea posible que llegue a la ciudad. Antes de eso, el agua es trasladada desde la localidad de Piedra Colgada para ahí ser tratada y sometida luego a los procesos de elevación e impulsión para finalmente llegar al estanque Manuel Rodríguez, que es el estanque que abastece al resto de la ciudad. La conclusión. Las diferentes fuentes hídricas de donde proviene el agua, además de los procesos que sufre, generan un agua apta para nuestro consumo. Gracias a estos procesos de abastecimiento y las redes de distribución existentes, es que gran parte de la población, ya sea urbana o rural, cuenta con un recurso hídrico para satisfacer las diferentes necesidades, como el consumo humano, la agricultura, la minería, etc. Las tuberías son una parte muy importante de este sistema, pues netamente son las que transportan el agua a los diferentes lugares. Existen distintos tipos de tuberías, siendo unas más aptas para transportar un caudal amplio y otras para una menor cantidad, además de los diversos materiales que son resistentes a las condiciones externas y adversas. Se han realizado grandes avances e inversiones para así poder sustentar el sistema de distribución de agua potable, llegando incluso a estar en proyectos de generación de plantas desaladoras, para así continuar proporcionando el recurso a sectores más áridos y con escasez hídrica. Cuidar el recurso hídrico en la actualidad no solo es una tarea de la empresa que se encarga de distribuirlo, sino es una responsabilidad de todos para así asegurar la distribución a lo largo del tiempo y en el futuro del recurso. Muchas gracias.